Hola, buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a este video, este nuevo material didáctico que proponemos para ampliar un poco la clase sobre web, Cellar y Goulson, en el texto que nosotros ya vimos en su momento, Educación anticipada, gobernar hábitos, memoria y políticas futuras. Bueno, esto va a ser una suerte de repaso rápido y conceptual sobre los principales conceptos del texto, que son estos de temporalidad o los referidos en realidad a la temporalidad y al tiempo en cuanto tal. Más que nada busco hacer una especie de tensión y una especie de explicación, si se quiere, de estos conceptos que por ahí en la clase quedaron un poco en el aire. Voy a empezar con una brevísima puesta en contexto y una breve valoración también del texto. Este texto está compendiado en un libro de capítulos, Educación de Plataforma, Sociedad Postmedia y Pedagogías por Venir, editado en 2023 por Silvia Greenberg y Julieta Armela, bajo la editorial Miño y Dávila. Es importante por ahí la fecha, o por lo menos es importante para lo que trabaja el texto, principalmente porque la noción de inteligencia artificial que tenemos ahora mismo es posterior a noviembre de 2023. ¿Sí? Es posterior a este momento en el que irrumpe como una especie de fenómeno mediático masivo el fenómeno de la inteligencia artificial y donde irrumpe también la beta comercial de las inteligencias artificiales generativas, estos modelos de lenguaje ampliado que nosotros conocemos bajo el formato de ChatGPT, de DeepSeek, etcétera. Los autores igualmente no van a tener en cuenta esta definición de inteligencia artificial que por ahí tenemos desde noviembre de 2023, insisto, sino que más bien están pensando en el concepto teórico de la inteligencia artificial, este concepto que se viene trabajando desde el siglo XX en adelante, que ahora mismo tiene mayor cotidianidad, porque bueno, mayor cotidianidad abarca para nosotros la inteligencia artificial, mayor interacción tenemos en el día a día, en lo cotidiano con ella. Y bueno, aclarar con esto también que es un texto especulativo, ¿sí? Es un texto altamente especulativo. Para empezar, porque tanto Webb como Cellar, como Goulson, son, si se quiere, filósofos de la educación, son, bueno, especialistas, uno por lo menos en políticas educativas y en sociología de la educación, ¿sí? Un poco el propósito de este video también es alertar sobre esta idea, sobre esta noción de que los autores están tratando de trabajar estas pedagogías por venir que menciona el subtítulo de la publicación del libro que compendia este capítulo, desde un contexto que es quizá distinto del nuestro, pero que igualmente en función de lo abarcativo de los conceptos que trabajan, también aplicaría a discusiones de carácter más bien local, como la que tuvimos en su momento al afrontar el caso de la Escuela Manuel Dorrego, en la escuela certificada por Google de Vicente López. Ahora bien, yendo ya más a la parte, a la matriz conceptual del texto, es interesante pensar no solamente que están trabajando con un concepto de IA bien general, sino además también que están trabajando y tensionando las posibilidades de la inteligencia artificial dentro de una perspectiva que no es ni tecnófila ni tecnófoba, que no es solucionista, es decir, que no pretende que la inteligencia artificial solucione todos los problemas en el campo educativo, en este caso, por su mera aparición dentro del mismo, y tampoco es crítica acérrima al punto tal de ser ludita con respecto a la inteligencia artificial, es decir, intentar destituirla dentro del campo educativo, intentar quitar la inteligencia artificial todo lo que sea posible dentro del campo educativo. Es un texto bueno para cerrar la unidad 3 por esta misma cuestión, por una cuestión que venimos ya conversando durante toda la unidad, que tiene que ver con la potencia, con efectivamente las capacidades y las limitaciones que posee cada una de estas subjetividades que se va creando a medida en que van pasando estos dispositivos o a medida en que la dispositividad cambia
amén de estas nuevas invenciones, por lo menos en este caso, de este nuevo aparataje técnico-tecnológico que está poco a poco colonizando en buena medida la educación. Hablar de la potencia de las inteligencias artificiales en educación para los autores nos lleva a hablar de las labs, ¿sí? Nos lleva a hablar de estas plataformas de análisis de aprendizaje, que ellos no van a trabajar, no van a tematizar las labs como un ejemplo, ¿sí? Como podría ser Moodle, como podría ser este Classroom, como podría ser Blackboard. De eso se encarga otro capítulo de este mismo libro de educación de plataforma, el capítulo de Grimaldi y Boll, analizando un caso de plataforma de análisis de aprendizaje de una manera arqueológica en el caso de Grimaldi y Boll. En el caso de Webb, Seller y Wilson, se van a permitir esta noción amplia de plataformas de análisis de aprendizaje. Estas plataformas estarían integrando a su vez lo que ellos conciben como inteligencia artificial. En un sentido no muy genérico de la palabra, lo que las inteligencias artificiales introducen, lo que las labs, estas plataformas de análisis de aprendizaje, insisto en la sigla en inglés, introduce dentro de la educación, viene un poco de la mano de unos procesos ya descritos por Julieta Armela y Silvia Greenberg en su primer capítulo de este libro, donde refieren al protocolo específico que siguen estas inteligencias artificiales en el recabado de información, en lo que se conoce como datificación, ¿no? La recolección de datos para su análisis, su mercantilización y para luego diseñar lo que se llama, lo que mencionan ellas por lo menos en su primer capítulo, como selecciones automatizadas, ¿no? Selecciones automáticas. Eh, Esto viene a cuento, por lo menos para Webb, Seller y Gulson, viene a cuento de la posibilidad de ya mismo tomar datos, ¿sí? Ya sea biométricos, ya sea neurológicos, ya sea de avances, de aptitudes, de actitudes frente a la plataforma de los distintos estudiantes, de los distintos sistemas educativos, también si se quiere en un nivel quizá un poco más amplio o más abarcativo de las plataformas y en un nivel intermedio de un curso o mismo también de un nivel educativo. Eh, para comenzar un poco sí, lo que es el texto, los autores plantean esta idea de gobernanza anticipatoria dentro del campo de la educación. Con la gobernanza anticipatoria de lo que están hablando son de dos tipos o de dos clases de políticas, políticas predictivas y políticas prescriptivas. Las políticas predictivas como aquellas que en base a un estado actual de cosas predicen un posible futuro, mientras que las prescriptivas, por caso contrario, son aquellas que motivan, ¿sí? En base a un futuro determinado, ciertas acciones en un presente. La imbricación de ambas nos conduce a este tipo de gobernanza anticipatoria en la que los autores refieren, bueno, de lo que se trata en todo caso es de gobernar un tiempo presente para conducir, ¿sí? Para conducir, de algún modo, ellos van a decir, entre paréntesis, orientar hacia futuros ya prefijados dentro de las trayectorias educativas. Un poco más para ampliar esta noción, la gobernanza del presente viene también aparejada por el gobierno de las vivencias pasadas, el gobierno de lo que van a mencionar más adelante, el gobierno de la memoria y el gobierno del hábito. Para empezar a hablar de esta idea, los autores distinguen dos cuestiones que están a la base de la pregunta por esta gobernanza anticipatoria. Por un lado, cuál es el uso de tiempo, ¿sí? Que en esta gobernanza estaría presente. Por otro lado, ¿qué es ese tiempo que considera esta gobernanza que estaría llevándose a cabo, ¿sí? Que estaría dándose? Además de quiénes son los responsables de articular estos idearios de tiempo.
Voy a adelantar un poco las respuestas porque tanto van a mencionar los autores, son los especialistas, los encargados de crear, de generar estos idearios de tiempo, ¿sí? Estas ideas de tiempo, como también lo son hoy en día mediante las labs, las inteligencias artificiales, ¿sí? O la inteligencia artificial, para ponerlo en genérico y en singular. Un poco más allá de esto, lo que nos van a mencionar los autores, volviendo sobre unas categorías que retoma Deleuze desde la filosofía griega, nos van a hablar de tres distinciones de tiempo. Tres distinciones de tiempo. Tienen tres maneras de comprender el tiempo. Por un lado, nos van a hablar de la manera cronológica de comprensión del tiempo. Por otro lado, de la manera iónica, ¿sí? De la ión. Y por último, nos van a hablar de la dimensión, de esta dimensión cairológica del tiempo, ¿sí? Cada una va a tener su especificidad, principalmente pensando en el tiempo cronológico como aquel tiempo de naturaleza cuantitativa, medible, objetiva, ¿sí? Con una forma que es lineal, que comprende una línea de tiempo como nosotros mismos las podemos graficar y las podemos comprender entre pasado, presente y futuro, que es, según el ejemplo que dan los autores, que retoman desde Marx, la hora de un reloj, ¿sí? Un día en un calendario, por ejemplo. Es decir, estas fechas límites que se pueden llegar a establecer en base a estas unidades discretas de tiempo homogéneas siempre entre sí, porque una hora es igual a otra hora, que es igual a otra hora, y así sucesivamente. Esto siempre, en el caso del tiempo cronológico, con vistas a ordenar eventos de una manera que se quiere secuencial, ¿sí? Teleológica, según van a decir también los autores, es decir, con vistas hacia un fin, hacia ese futuro que está por venir. En el caso del tiempo iónico, la naturaleza de este tiempo va a ser cualitativa, intuida, subjetiva, ¿sí? Es un tiempo vivido, es un tiempo que es circular, que es duracional. Si se quiere también acá se puede ingresar en el dominio de lo que es la sensación, ¿sí? Va a ser un tiempo de las sensaciones educativas. En este caso, por ejemplo, lo que retoman los autores para hablar más adelante del gobierno, del gobierno anticipatorio o de la posibilidad de gobierno anticipatorio de las IAs, van a nombrar la sensación de aburrimiento, por ejemplo, o lo que sería en este caso la concentración que puede generarse en el sujeto educativo, ¿sí? En los distintos sujetos educativos, con una función que es la de experimentar siempre la duración, es decir, este tiempo que no deja de suceder, este tiempo que es de alguna manera intensivo, ¿sí? Que se pretende intensivo y no extensivo. Intensivo es decir, hacia adentro, y no extensivo es decir, hacia el afuera, hacia la forma de la linealidad de pasado, presente y futuro. El tiempo de la ion no tiene esa especie de ordenamiento. Y por último, los autores van a hablar del tiempo cairológico, que es este poder, ¿sí? Este poder de la intervención, este poder de la creación, que es visto como una especie de un contramovimiento estratégico, siempre, a la lógica determinada de la cronología, ¿sí? A la lógica lineal, teleológica de la cronología se le opone este tiempo cairológico, ¿sí? Este tiempo que elige el momento clave donde actuar para romper el ciclo predeterminado de repeticiones, de cuestiones propias tanto de Cronos como de Aion. Es el tiempo de un cambio real, van a mencionar los autores. Un poquito para ir en esta línea, para continuar en esta línea, voy a hacer mención a las características que rescatan los autores de la gobernanza anticipatoria, ya vista desde el tiempo cronológico. Vuelvo sobre lo mismo, este tiempo lineal, este tiempo medible, cuantificable, empírico, y el tiempo iónico en unas tres síntesis que menciona mismo Deleuze y que ellos
retoman para su análisis de la temporalidad dentro de las plataformas de aprendizaje, plataformas, perdón, de análisis de aprendizaje. Siguiendo con esta idea de las diferencias entre tiempo cronológico y tiempo iónico que presentan los autores, hay una manera sutil de las plataformas de análisis de aprendizaje de utilización de estos datos de eventos pasados, ¿sí? De eventos educativos, obviamente pasados, para, en base a simulaciones, automatizar y acelerar la predicción del rendimiento de los estudiantes, del rendimiento de los sistemas educativos, del rendimiento de los cursos, si también se quiere hablar de un conjunto de sujetos educativos. En esta perspectiva, el pasado siempre medible se convierte en la materia prima para proyectar y para gobernar el futuro que se pretende controlar, ¿sí? Volviendo sobre esta temática de la gobernanza anticipatoria o la posibilidad de la gobernanza anticipatoria en educación. Igualmente esta visión del tiempo como si fuese una línea recta del tiempo cronológico va a ignorar por completo que hay una experiencia interna y una experiencia cualitativa que no son, como dicen los autores, cronológicas, sino que, volviendo sobre Deleuze, es iónica, es interna, es cualitativa. Es una sensación de hastío a veces, es una sensación de pesadez, es una sensación también que puede llevar a que una clase, por ejemplo, se pase automáticamente a que un texto nos dure 2 minutos en su lectura o nos dure años o tengamos que ir y volver, obviamente, de nuestra concentración quizá interrumpida, etcétera. En caso del tiempo iónico, insisto con esto, es todo lo contrario, es interno, es cualitativo, porque es el reverso a su vez del tiempo cronológico. Es este tiempo cualitativo, vuelvo con la misma idea de inmedible o inconmensurable, ¿sí? Si el tiempo cronológico se podía medir bajo la hora reloj, ¿sí? El tiempo iónico no tiene una posibilidad de medida, es una duración que puede ser incluso perpetua. Eh, Está ligado siempre, como les mencioné anteriormente en las características, a su experiencia vivida, al tiempo vivido. No se trata de medir la duración, sino más bien de sentirla, de percibirla internamente. Este tiempo del aburrimiento es el tiempo también de la concentración, de la espera. También puede ser el tiempo, lo mencionan los autores, de la repetición. Y ahora vamos con una cuestión central para esta comprensión del tiempo iónico, que son las síntesis que mencionan los autores. Por lo pronto, ellos mencionan tres síntesis, voy a acotarlo a dos síntesis nada más. Las tres síntesis que menciona Deleuze, por lo menos, son el hábito, la memoria y la novedad o lo nuevo. Vamos a reducirlo a solamente hábito y memoria eh, por motivos de economía, nada más en este caso. Con respecto al hábito, el hábito siempre, siempre teniendo en cuenta que el tiempo iónico va a modelar nuestra subjetividad, el hábito es comprendido, según Deleuze, como el ritmo inconsciente, ¿sí? El ritmo inconsciente, van a ver que hay una noción que usan los autores, que es la de pasiva, síntesis pasiva del tiempo, es decir, síntesis inconsciente, en este caso, o aprehensión inconsciente del tiempo. Eh, el hábito es el ritmo inconsciente, vuelvo sobre lo mismo. Esta primera forma o esta primera síntesis más bien, del tiempo iónico, va a estar en los procesos inconscientes que van a marcar nuestro ritmo interno, ¿sí? Los autores van a recurrir a una metáfora que es la del reloj biológico, como si se tratase de algo que nos está marcando y que nos está permitiendo de alguna manera u obligando a repetir una y otra vez inconscientemente, ¿sí? Inconscientemente, sin querer, algunas cuestiones como por ejemplo la espera, lo que citan los autores, por lo menos lo que mencionan los autores, la espera entre un curso y otro, la espera antes de una clase, ¿sí? También podríamos añadir en la experiencia cotidiana educativa, el camino a la escuela o el camino a la universidad, el escuchar música en un medio de transporte, por ejemplo, también.
obviamente, el prestar atención o el no prestar atención, la posibilidad o la imposibilidad de permanecer atentos frente a una clase. Eso también van a constituir estos hábitos educativos. En todo caso, hay dos que son bastante comunes, van a mencionar los autores, que van a ser el aburrimiento y la espera como hábitos o como sensaciones dentro de los hábitos, dentro de estas prevenciones pasivas del tiempo iónico. Vuelvo. El aburrimiento y la espera van a ser muy comunes, van a mencionar los autores, en la vida estudiantil. Y no son para ellos simplemente un tiempo perdido, ¿no? Un tiempo que se desecha, sino que son más bien experiencias productivas a partir de esta idea del tiempo iónico. Em, Principalmente esta idea de que el tiempo de aburrimiento, ¿no? O la sensación de aburrimiento, la sensación de espera son productivas porque nos mantienen, en este caso, deseosos, ¿sí? Tanto el aburrimiento como la espera generan cierto deseo, generan un deseo, van a mencionar los autores, un deseo por un futuro, ¿sí? Que, como siempre sucede, va a ser un futuro prometido, ¿sí? Por ejemplo, terminar esta clase, terminar mi titulación, ¿no? Recibir, en definitiva, un diploma, entrar en un mercado laboral, todo lo que nosotros ya habíamos visto previamente como formación de capital humano, ¿sí? Poder formarse como capital humano. Primeramente, ese futuro siempre va a estar, de momento, aplazado o suspendido. Es ese optimismo cruel que van a mencionar los autores en el texto, el que se confecciona a partir del aburrimiento y la espera como potencia de estos sujetos estudiantiles en sus hábitos, ¿sí? Los más deseantes, quizá, pero también los más postergados y los más aplazados. Eh, ¿Por qué se menciona esta idea, ¿no? De que esos futuros están aplazados? Se menciona principalmente por la razón de que estos son ciclos que siempre están repitiéndose. Imaginemos nosotros también, y esto tiene que ver con una idea que circula en el texto, que es la de autopoiesis. Imaginemos nosotros también que dentro de las simulaciones pretendidas por estas labs, por estas plataformas de análisis de aprendizaje, va a haber diversas posibilidades de futuro. Pero para cada uno de los perfiles, ¿sí? Para cada uno de los sujetos datificados, que van a constituir en definitiva una especie única de futuro posible, ¿sí? De futuro alcanzable. Es decir, en una suerte de, si se quiere, o de fatalismo o de determinismo, a un a un sujeto escolar en base a sus resultados estudiantiles, en base a una cantidad de factores, habíamos dicho anteriormente, tanto biométricos como neurológicos, por ejemplo, eh, se le va a asignar un futuro dado, ¿sí? Se le va a desorientar hacia un futuro. Esto también tiene que ver con lo que es la segunda síntesis del tiempo iónico, que va a ser la memoria. La memoria para los autores es directamente un archivo, ¿sí? Esa especie de fuerza que va a organizar nuestros hábitos, ¿sí? Y en suma, que va a, mediante la gobernanza anticipatoria, a dirigir nuestras conductas hacia unos fines determinados porque por medio de la gobernanza anticipatoria, que pasa tan solo de medir lo que es el tiempo cronológico a también inmiscuirse en el gobierno iónico por medio de la memoria, sí, por medio de la memoria, tenemos un problema ahora mismo que va a ser cómo nosotros somos gobernados, ¿sí? Cómo los distintos sujetos educativos pueden ser gobernados en base a un gobierno virtual de lo no vivido en tanto hábito, ¿sí? Que configura un perfil de cada uno de los sujetos estudiantiles y a su vez también configura un futuro para cada uno de esos sujetos.
Es decir, si el tiempo cronológico nos va a encasillar en una línea más o menos predecible y el tiempo iónico, ¿sí? Nos va a atrapar en esta especie de ciclo, ¿sí? Recordemos la idea del tiempo iónico como ciclo. Si el tiempo iónico nos va a atrapar en ciclos donde el futuro va a ser una repetición del pasado, ¿sí? Una repetición de la experiencia pasada. La pregunta podría ser si existe alguna manera para intervenir, ¿sí? Para intervenir para que de esta clase de gobernanza anticipatoria surja algo nuevo en cuanto tal, ¿sí? Esta tercera síntesis que dije vamos a dejar de lado porque justamente los autores optan por este tiempo cairológico en su análisis. Para el tiempo cairológico, los autores van a optar por pensarlo desde esta manera que les había comentado previamente, ¿no? Desde la inoportunidad o desde la oportunidad. Y esto es bastante sencillo una vez que se tiene en cuenta que el propósito del tiempo cronológico es establecer esta medida en la que podemos llegar a regular, llegar incluso a determinar las aptitudes y las actitudes de los sujetos educativos, es decir, en base también a sus presentes, a sus pasados, poder modelar o poder llegar a simular estos futuros educativos a los cuales pueden llegar a acceder. La segunda temporalidad en la que uno ingresa o en la que uno siempre está presente, en realidad no es que son tiempos que se van sucediendo, el cronológico, el aviónico y el carilológico, ¿no? Sino que transcurren en el mismo momento, en el mismo tiempo, son sincrónicos, se pueden pensar de una manera simultánea. En la segunda parte, con estas dos síntesis que mencionamos, tanto los hábitos como la memoria, ¿sí? Estas dos síntesis del tiempo iónico, que van a generar una repetición cíclica de lo que puede llegar a ser parte de la expectativa, no solamente desde las labs, sino también desde el propio estudiante que va a generar su propio futuro educativo, ¿sí? Va a desear, como había mencionado hace un ratito, va a desear su propio futuro educativo ya por recuerdos no vividos, recuerdos de esta síntesis del hábito, justamente, no vividos con propiedad, vividos inconscientemente, ¿sí? En este caso, en el caso de la síntesis pasiva. Eh, Vamos a tener que un tercer momento, un tercer tiempo, el tiempo cairológico, viene a insertarse a manera de una oportunidad o inoportunidad. A qué voy con esto? Si nosotros nos referimos a un esquema clásico, que es una idea que también está transcurriendo de punta a punta del texto, ¿sí? Entre la representación, ¿sí? Y el objeto, es decir, entre el acto y la potencia, para ir a términos clásicos, son términos de la filosofía, ¿no? Pero entre el acto y la potencia, es decir, cuál es la potencia, por lo menos, de una semilla, ir hacia una planta en acto, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos esa idea, siempre que plantemos determinada semilla, va a crecer determinada planta o determinado árbol o lo que fuera, ¿sí? Para el ejemplo, da exactamente lo mismo. Si siempre tenemos esa especie de ordenamiento cíclico en el que una cosa solamente puede dar lugar a otra cosa ya prefigurada, vamos a estar dentro del esquema que, bueno, los autores Webb, Seller y Goulson no lo llaman de acto y de potencia o no lo llaman en todos los momentos representación y objeto, sino que más bien lo van a llamar posible real en contraposición a lo virtual y lo actual, ¿sí? Un paréntesis de nuevo, esto está en uno de los últimos textos de Deleuze publicados en vida, por lo menos lo actual y lo virtual se llama. El texto es un texto muy cortito. Explica Deleuze en ese texto y explican los autores acá mismo que lo virtual, sí, lo virtual es aquello que está siempre presente,
que está dando vueltas, rondando, como por ejemplo, los autores retoman una cita ya más bien o una referencia de los espectros de Marx, ¿sí? En el caso de Derrida es esto, no es de Deleuze, es de Derrida. Lo retoman sobre el final para ejemplificar un poquito esta idea de lo virtual. Los espectros de Marx, ¿qué significan? Van a mantener la contingencia, ellos mencionan, van a sostener la contingencia del hecho de, bueno, en este caso, en el caso de Marx por lo menos, la contraria al capitalismo, ¿sí? La posibilidad revolucionaria como algo siempre latente. Van a mencionar los autores en este texto sobre el final, insisto. ¿A qué me refiero? No se trata ya de, en base a una representación previa, obtener un futuro determinado, sino más bien, en todo caso, siempre dejar latente una posibilidad de revolucionar, una posibilidad de dar vuelta al esquema educativo. En un ejemplo que se podría dar, en todo caso, siempre en una situación pedagógica, estamos hablando, sería, por ejemplo, la introducción de la inteligencia artificial en educación. Si nosotros vamos a uno de los problemas más sencillos de abordar dentro de las posibilidades y dentro de los percances de incluir la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales en educación, siempre volvemos sobre la cuestión de cómo se utiliza la inteligencia artificial y ahí es donde ingresa el tiempo cairológico. ¿Qué es lo que llama la atención sobre este tiempo cairológico y las inteligencias artificiales, por ejemplo? Que ingresa una nueva tecnología que podemos modular de algún modo, que podemos hacer que tenga una potencia y una fuerza revolucionaria, o una potencia y un alcance, si no se quiere la palabra revolucionaria, una potencia y un alcance capaces de modular las crisis educativas, de modular las crisis en los sujetos educativos, de modular los fracasos escolares. Si nosotros tenemos esas posibilidades, ¿por qué nos remitimos solamente a ver cómo hacemos para ingresar o para introducir la inteligencia artificial para hacer cosas que ya previamente hacíamos dentro de las aulas? ¿Sí? De pronto la inteligencia artificial utilizada como un Google achata la posibilidad que se abre con la aparición de la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, para finalizar un poquito con lo que también cierra el texto en general, vamos a hablar de una noción, les voy a hablar de una noción que es central también para el desarrollo de estas medias tintas que proponen los autores, con respecto a las IAs, con respecto a las labs, con respecto a la gobernanza anticipatoria, al gobierno anticipatorio dentro del campo educativo. Cuando hablan de aceleracionismo, en realidad se están refiriendo, ¿no?, a aceleracionismo técnico, a esta corriente filosófica, nacida también de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en realidad de recepciones de una de sus obras, de Mil Mesetas, donde los autores justamente hablan de esta noción bien aceptada por los autores, bien meditada también por los autores, por Webb, por Seller y por Goulson, que dice o tiene como fundamento la aceleración de los flujos técnicos, de los flujos tecnológicos, ¿no? Es decir, la aceleración, en todo caso, el desarrollo tecnológico conlleva el desarrollo económico conlleva el desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el punto? Hay modelos de izquierda y de derecha para esto, pero ¿cuál es el punto del aceleracionismo? En todo caso, terminar de alguna manera con las relaciones tanto capitalistas como técnicas, ¿sí? En algún momento, mediante una reducción al absurdo también se puede decir, en algún momento el trabajo humano va a ser innecesario o va a ser imposible, ¿sí? Va a ser innecesario o va a ser imposible, lo cual daría como resultado que las relaciones sociales del trabajo de los humanos también serían o innecesarias o imposibles, ¿sí? Y viceversa. Las relaciones sociales de trabajo entre humanos serían imposibles, por lo tanto, también lo serían las relaciones ya entre flujos técnicos. Un poquito tiene que ver esto con la idea de dejar hacer a la inteligencia artificial. Este laissez-faire de la inteligencia artificial está sobre las últimas páginas de los autores cuando mencionan
que una alternativa muy posible sería dejar de humanizar a la inteligencia artificial, dejar de poner o de intentar descifrar algunos límites naturales o artificiales de las inteligencias artificiales y dejarlas a su buena, dejarlas simular los futuros educativos tal cual lo puedan llegar a hacer y bueno, al momento en el que el diagnóstico, el análisis y la intervención de las inteligencias artificiales dentro de las labs afecte tanto a los sujetos educativos que quizá, dicen los autores, la propia idea o la propia noción de que se conforme capital humano no sea la base, ¿sí? O no sea el fin, ¿sí? El fin en el sentido, vuelvo a lo mismo, cronológico de la formación en la educación, ¿no? Eh, un poco para cerrar, me gustaría quedarnos bastante con esta idea de que estos tres tiempos que tematizan los autores no son solamente tiempos, bueno, si se quiere son abstractos porque es tiempo, efectivamente, pero no son conceptos que no refieren a ninguna de las cosas que nosotros experimentemos, incluso en primera persona dentro de nuestra experiencia educativa en cuanto tal. Tanto pasando desde las entregas límites, como por ejemplo los parciales que van a tener que entregar, los finales que van a tener que preparar y presentar, hasta, por ejemplo, también el estar sentados o no estar sentados frente a sus casas escuchando este video o frente a una computadora en sus casas escuchando este video o en un aula escuchando a los docentes o participando de alguna actividad escrita o de alguna puesta en común o esa cantidad, esa lista se puede extender al infinito. Lo mismo sucede con el tiempo iónico en la subjetividad, en la vivencia ya personal, en, bueno, vuelvo con la síntesis, en los hábitos pasivos, en los hábitos inconscientes que cada uno va desarrollando a lo largo de una trayectoria educativa en la memoria que uno va generando, que refleja a su vez esta circularidad de los hábitos educativos. Y por último, quizá para finalizar, en estas oportunidades que se presentan cada tanto y que uno decide o no cómo enfrentarlas. Bueno, cierro con esto. Cualquier cosa, siempre está el canal de diálogo abierto, nuestros avisos, en nuestro foro, en realidad, siempre va a estar el canal de diálogo abierto. Así que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor, díganmelo. Yo también, además de este video, confeccioné una glosa mínima donde expongo estas ideas de manera no más ordenada, pero sí fijada en texto. Así que bueno, los dejo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.